Hoy, hoy se resume toda esta información en una sola clase de todos los ejercicios desde, desde el acecho, desde vigilar, desde contemplar y encontrar esos portales, hermanito. Entonces, yo les recuerdo que el día de hoy haremos, sí, haremos justamente una buena inversión. Sí, qué bonito amuleto del manito Sajit, los acabo de verificar. Muy, muy poderosos, el del coyotito, ¿no? Bueno, miren, si se acuerdan ustedes en una clase, les decía yo, tenemos este, esta cajita, algunos le llaman caja, nosotros le llamamos como y el chiquiscali, y el chiqui de costillas, cali casa, la caja de las costillas, que es la caja torácica. Algunos le llaman un vaso, algunos le llaman contenedor, ¿verdad? Todas esas acepciones, concepciones son interesantes, ¿sí? Hoy vamos a hablar justamente de ofrendarle a los abuelos. Si ustedes se acuerdan muy bien, ya vamos a cumplir el año en el mes de noviembre. Después del 20 de noviembre, hicimos nosotros también una ofrenda en el cual les pedimos a los abuelos que nos ayuden a encontrar, a, a, a conectar, que nos empoderen con la información que ellos tuvieran. Pues bien. Hola, maestro, buenas noches. Buenas noches, hermanito Pedro. Bienvenido, bienvenido, hermanito. Les decía yo, le dimos la ofrenda. Y en esta ceremonia, en esta fiesta, les vamos a dar un primer agradecimiento para el día domingo, ¿verdad? Donde nosotros vamos a darle ofrenda a los abuelos. Dice aquí, Tlamanilisli tocol wanto huehue, nemiliswa. Ofrenda, ofrenda a los abuelos y a nuestros ancestros. Yo, si se acuerdan, la semana pasada les pedí su apoyo, su colaboración, no con mucho, con lo que ustedes puedan, y les agradezco los que ya me dieron. Ya compramos las velas, compramos las flores, para que este domingo nuevamente pongamos la ofrenda. El domingo pasado pusimos la ofrendita. Este domingo nuevamente. La próxima semana, el día 27, mañana en 8 días, estaremos yendo a recibir a nuestros ancestros. Yo tengo una salida, me piden que yo participe como trabajador, como colaborador, como parte, parte de este círculo que yo he compartido también como mediador de lectura en la ciudad de Acapulco, donde nosotros vamos a llevar las experiencias que tenemos como trabajador del tiempo, como donde en mi caso yo estaría presentando esto que les acabo de dar. Yo sé que para muchos es muy delicado, al igual que para los abuelos. Estoy en duda de poder subir esta clase a
Ya estamos de regreso, hermanitos. Denme la oportunidad de compartirles. Les decía yo, está en duda, pero esperemos poder compartirlo, porque para muchos puede ser un poquito delicado esta situación, ¿no? La temática. Tlazohcamatilistli itech tocoluan, guantonemilis, panoqui. Y agradecimiento a los abuelos y a nuestros ancestros. Cuando hablamos de ancestros, recuerden, estamos hablando de precisamente de nuestras vidas pasadas que van a venir con nosotros. Y justo en este momento, cuando nosotros los hacemos convocar, los hacemos que vengan, las energías
Se fue el maestro, hermano. Ya estoy de regreso, hermanito. Ah, Ok, este internet se está jugando conmigo, pero bueno, vamos a seguir, hermanito. Disculpen ustedes que esta situación está así. Bien, les decía yo, todos hemos ofrendado esta parte de copal, ¿no? Ofrendar fruta, flores, vela. La vela, sí, justamente, yo quiero hacer un poquito de hincapié, un poquito de especificidad en el trabajo que vamos a hacer. Dice que debe de ser de cera de copal, de miel. ¿Por qué? Porque justamente es desde donde nosotros vamos a trabajar las energías. Porque tiene que ser cera de abeja. Por el trabajo que hace la abeja, no es lo mismo la parafina que unas velas de cera de abeja. Tiene una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Aquí vamos a detectar la diferencia. Justamente es el olor que trae esa vela. Ese olor de esa vela que nosotros vamos a ofrendar contiene el aroma y esencia de muchas flores que tuvieron que ofrendar su néctar. ¿Sabían que el néctar de las flores también es como la energía de nosotros, como nuestro hijillo, ¿no? Como la esencia que nosotros damos cuando hacemos una ceremonia? Decimos, me siento muy cansado, sientes que se te baja la energía, ¿no? Pasa lo mismo con las flores, cuando les quitan ese néctar, disminuye, disminuye el tiempo de vida para ellos, ¿sí? Pasa lo mismo con nosotros. Por eso, cuando prendemos, perdón, cuando prendemos la velita, estamos ofreciéndole miles de vidas de flores, miles de energía del hijillo de las flores, que la abejita con su trabajo hizo para que lo pudiéramos hacer, ¿sí? Entonces, fíjense, lo hermoso, lo esencial, que justamente por eso le vamos a ofrendar esas velitas al abuelito fuego. El abuelito fuego los consume, se alimenta de este color amarillo las velitas. Y lo prendemos y le damos a nuestro gran Señor. ¿Qué le pedimos? He ahí, ¿qué le queremos pedir? De tres personajes que trabajaron, uno con la cuenta del tiempo, con las vidas pasadas, el otro trabajó con las lluvias, le llamaron en su momento tiempero, granicero, y la otra abuelita que trabajó con la medicina, ¿sí? Entonces, es importante que estos tres personajes los presentemos y les pidamos en nuestra ofrendita para que nos den la sabiduría, el conocimiento, la medicina, el trabajo y la conexión con lo que queremos nosotros aprender. Vela de cera de abeja, tortillas y comida. ¿Qué tipo de comida? La que coman ustedes. La que coman ustedes. Hagan de cuenta, así ya prepararon la comida antes de que ustedes consuman primero ellos. Esto sucede en todo. Para los que de una u otra forma algún día hemos sembrado maíz, frijol, y yo lo veía mucho con mis papás. La primera, lo primero cuando comemos los elotes, ¿no? Ya vemos que hay elotitos, se quiere atraerlos, se pone en olla, y la primera jicarita o bandejita no lo comemos nosotros. Se pone arriba
de la casita, pues era casita de teja, en la casita, y se les dice, primero ustedes, abuelos, primero ustedes, energías, tuculua, primero comen ellos, después, siguiente, para nosotros, ¿no? Primero ellos y en nuestro altarcito, ¿sí? Igual aquí. Nosotros antes de comer esa comida, primero les damos a ellos. Ahorita más o menos hice unas pequeñas plegarias como guía. Ustedes los pueden enriquecer, darles esta ofrenda. Hermanitos, comida, lo que ustedes coman. No es necesario preparar una comida súper especial para que, pues, que les den, no. Ustedes denle lo que tienen. No podemos dar lo que no tenemos, aunque quisiéramos, ¿no? Eso es básico. No por quedar bien con ellos vamos a darle grandes cosas, no, no. Lo que se quiere en esta ceremonia, en esta ofrenda, es que entreguemos con amor, con cariño, con esa emoción de que lo recibimos. Copal, por favor, consigan su copalito. Tabaco, hay que ofrendar tabaco. ¿Por qué tabaco? Porque son abuelos que ya fallecieron, que ya trascendieron, están en otra dimensión. Flor de pericón, ¿para qué? El copal es para llamar a todas las energías, a todas, de manera general. El tabaco para los abuelos. El pericón es para proteger el lugar, el espacio de su altar, porque van a llegar energías indeseables que nosotros no queremos que lleguen, que nos traen malas energías, malas vibras. Entonces, hagan de cuenta, yo tengo mi Poposh Comet, le pongo primero su copalito, saumo con copalito, diciéndoles, pues bienvenidos a esta ofrenda, a esta mesa. Se las agradece por todo lo que nos han dado y por todo lo que no nos han dado, pues les ofrecemos, miren, lo que tenemos es para ustedes, ¿no? Tabaco, ahora sí ponemos en nuestro Poposh Comet con tabaquito, en polvo o así, en trocitos. Y quizás dicen, no, pues yo no tengo tabaco bueno, unos cigarros comerciales, pero de preferencia que sea tabaquito natural, que ustedes puedan sembrar y cosechar. Vayamos buscando plantitas de tabaco. La hermanita Ana, creo que está con nosotros, ella tiene tabaco, ¿no? Una vez me regaló semillitas y pues ya brotaron, ya tenemos una plantita grandecita también de tabaco, ¿no? Es importante cosechar lo que ofrendamos nosotros. Después, flor de perico, sahumamos. Este lugar lo protegemos, este lugar le pedimos a las energías que nosotros no hacemos ni una mala intención, pero no queremos que lleguemos con maldad, ¿verdad? Collar de flores, Xochicóscar. ¿Se acuerdan qué simboliza Xochicóscar? En las clases pasadas decíamos que cada bolita de cada flor representa una vida pasada de nosotros, o un abuelo, una abuela, ¿no? Y eso lo ponemos en nuestra ofrenda. Hagan de cuenta, aquí está nuestro arquito, aquí en medio, vamos a colgar ese Xochicóscar. Trataremos que esté así, miren, en círculo. Sí, con eso estamos nosotros llamando que lleguen nuestros abuelos a este espacio. A partir del 27 de octubre tendremos presentes con nosotros los abuelos y los ancestros. Sí. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de ustedes de poner su ofrendita en su casa, póngalo. Nosotros sí lo vamos a poner ahí. ¿Y para quiénes van a ser? Para los abuelos del círculo de Huetecolor, que son muchitos. Para mis ancestros, para sus ancestros de ustedes y para estos tres personajes que les voy a presentar.
básicos estos tres personajes, que los nombremos y muy respetuosamente para que se hagan presentes en nuestro hogar, en nuestro altar, con mucho respeto y con mucho honor. Ahora, es muy importante a estas alturas ya tener una lista de nuestros objetivos, ¿no? Tenemos una lista de nuestros objetivos en papel en los diferentes ámbitos de nuestra vida espiritual, emocional, física, profesional, familiar, muy personal, ¿no? De conocimiento, todo lo que queremos nosotros. Objetivos y acciones. Que necesitamos trabajar o trabajamos, o lo que ya trabajamos. Ofrendarlo, miren. Esto es lo que yo he obtenido en estos días. Sí. Tal vez ustedes hayan escuchado a este personaje. Es muy conocido. Y como les digo, los abuelos siempre han estado interconectados a nivel nacional, yo no. En una de las reuniones yo lo comprobé, inclusive vinieron algunos abuelitos wixárikas, abuelitos que radican, por ejemplo, en Yucatán, vinieron como dos, y se trabajó. Este señor tiene su propia historia, es de Morelos. Era conocido como Don Lucio Campos, un granicero, o tiempero, también así se le llamaba, ¿verdad? Que él trabajó justamente primero, trabajaba con la medicina con las hierbitas. Y hubo un tiempo que le pegó el rayo, es su historia, y bueno, eso se viene transmitiendo de generación en generación. Y van a decir, y maestro, ¿y por qué no nos los dijo el año pasado? No, porque no lo hubieran entendido ustedes. Ahorita en el transcurso de estas clases yo ya los vengo preparando. Acecho. Somos una cajita. Pedir que ellos entren en nosotros. Es esto. Él le pegó el rayo, se recuperó, pero estuvo en coma nuevamente, no comió, no, ya no bebía nada de líquidos 3 años, y en esos 3 años él, en su narración, viajó por el mundo con los tlaloques, trabajando con el rayo, trabajando con el granizo, trabajando con la lluvia. Ahora, ahora el que ya trascendió está en otro nivel. Vamos a llamarlo, llamar, llamar en, llamar en en el altar. Aquí es llamarle en el altar para que nos empodere en el manejo de las energías atmosféricas y modificar el tiempo. Hoy, perdón, en esta ceremonia, que sería mañana, le pediremos a él que venga a nuestros. ¿Los abuelos lo hacen? Sí, porque él ya está en ya está en Mixla, ya trascendió, tiene mucho tiempo. Vive en otro tipo de energía. Entonces, vamos a pedirle a él. Los que aprendieron de él, algunos abuelos, hablan de que él, en sus enseñanzas, al igual que Pachita, al igual que otros abuelos trascendidos y abuelos de mucho conocimiento, él también decía, la abuelita Pachita y los otros abuelos del círculo, que ellos en sí no trabajan. Lo que hacen ellos es permitirles a que entren en este cuerpo esa energía y ellos actúen a través de nosotros. Solo no tener miedo
a que ellos puedan estar dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo. Nosotros, nuestra energía sale y desde afuera observa, acecha. Por eso, perdón, por eso yo les decía, el acechar, aprender a acechar, porque tú estarás cuidando tu cuerpo. ¿Qué es lo que está haciendo? Hoy en la mañana, hasta yo mismo me sorprendí, hermanitos. En el altar intencionamos, bueno, yo intencioné aquí en su humilde altar, que por favor esta clase que yo diera, que por favor esta clase que yo diera de las veintenas, llegara al corazón, llegara a la mente de todas las personas que reciban esta sabiduría. Yo le comentaba a una hermanita que estimo mucho y quiero mucho, le decía, oyes, hasta yo mismo me sorprendí de lo que yo compartí con los hermanitos de esta clase. ¿En serio? Dice, ¿cómo? Digo, sí, no sé. Empecé a fluir con la clase. Pero yo les pedí a ellos. Dije, aquí estoy para servir a ustedes. Pero yo les pedía conocimiento, les pedía conexión, les pedía iluminación, les pedía la cualidad y el poder de que esta palabra que saliera, que llegara al corazón de ustedes, al entendimiento de ustedes. ¿Es posible? ¿Es posible? Sí. Ahora le pediríamos a él, a don Lucio, ¿por qué no? Que nos ayude a comprender. Y que de una u otra forma le decimos, pues aquí está su platito de comida, aquí también es bienvenido usted. Aquí están sus cigarritos, aquí está su velita, su fruta, su comida, con mucho honor y respeto. Es tener esa humildad, hermanito. Es encontrar esa humildad, ese amor, es ese desprendimiento, ese cambio de paradigma, ese cambio de mente, de decirle, aquí estoy. Es muy bueno. Es muy bueno estar preparados. Recuerden que por eso les enseñé a protegerse. ¿Se acuerdan? Que les repetía yo muchas veces. ¿Cómo nos vamos a ir protegiendo? Es interesante. Por eso en el grupo yo les pedía, por favor, esténse presentes. Porque esta ceremonia es de vital importancia. Porque estamos cerrando un ciclo y estamos abriendo otro ciclo para seguir trabajando. Poco a poco, lo que yo quiero es que vayamos conociendo a los abuelos que ya trascendieron y que a través de ellos nos puedan dar esa sabiduría. Sí, él, el abuelo, lo podemos llamar para que nos dé sabiduría. Pero hay que saber qué es lo que le vamos a pedir a él. Esto que yo les presento es un ejemplo, es lo que yo utilizo para poderlo pedir de favor, esos favores, ¿no? Dice, y Kamiek Mawisor, o ante Ochihualistli, con mucho honor y respeto, súplica a tu honorable energía. Ni mis las ocamachiliano chitlen huelis tinechmacas, o atlen amo tinechmacas, ¿no? Te agradezco todo lo que me puedas dar y también lo que no me puedas dar. Quizá no es mi momento, quizá no es mi tiempo, quizá no estoy preparado, pero de corazón te pido que me guíes, que me des esa luz, ¿no? Shinechmacatlamatilisli, que en Tlalocanteki machillo, manitequipano,
Inwan, Tlaloque y Capac. Deme sabiduría. El trabajo con el tiempo de las lluvias. Trabajando con los fertilizadores. Con los fertilizadores con alegría o con armonía. Tlalocante, Quilmachilis, que yo pueda trabajar con la sabiduría, con el entendimiento, con la comprensión, con el vibrar. Para los que aquí no pude escribir, hermanitos, discúlpeme, no pude buscar una palabra. Y yo sé que para los que hemos vivido alguna experiencia de este tipo, cuando hacemos conexión, que ahora en la actualidad le dicen, hacen un match, una conexión, es difícil de explicar con palabras porque lo sientes, lo vibras, ¿no? Entonces lo que está pidiendo es que, lo que le estamos pidiendo al abuelito es que nos ayude, que en algún momento cuando él lo decida, cuando él nos lo quiera dar, que entendamos cómo vibrar con las nubes, de que nosotros podamos platicar con las nubes, pero primero entender de que para que haya nubes y haya lluvia, no, no tan solo le vamos a pedir a la agüita de arriba, es podernos conectar con el solecito, con Tonatiuh, para que él vibre y enfoque su energía a la tierrita, ¿sí? Ahora bien, ni Mocalactía, ni Mixteochiguas, Guanochipa, ni Mislazocamachililis, Panotequitlanemiliscayo. Me comprometo siempre, siempre agradecerte en mi trabajo como fertilizador, como pedidor de lluvia, ¿no? Hace rato en las clases de la mañana vimos 3 veintenas, Tlacahualo, Tlacaxipehualistli y Tozostontli. Estos 3 veintenas, donde nos hablaba exactamente similar a esto, ¿verdad? En donde hablábamos justamente de este trabajo integral que nosotros necesitamos. Hermanitos, yo, aquí su servidor, voy a ponerle un platito, una velita, una florecita para el abuelo. Pidiendo, pidiendo por todos nosotros del Calpulli, pidiendo por su servidor y pidiendo el entendimiento por ustedes. Eso lo voy a hacer yo. Pero ustedes también lo pueden hacer. Por eso les puse aquí el nombre para que lo puedan nombrar. Don Lucio Campos. Así se llama. En su momento, él tuvo a su equipo de trabajo, podríamos llamarle así, su círculo de abuelos, quien les enseñó lo mismo. Pero cuando él muere, le deja al otro abuelo que es el más avanzado de sus alumnos. Pero aquí, como siempre yo les he dicho, tienes que experimentarlo para que puedas comprender, ¿no? A lo mejor él vivió porque le pegó un rayo y sobrevivió y conoció cómo controlar el tiempo atmosférico. Porque literal, él estuvo en coma 3 años, viajó, su cuerpo estaba vivo, pues, pero no su conciencia. Entonces, él experimentó eso, pero su alumno el más avanzado, pues no es lo mismo. No es lo mismo el conocimiento que la práctica. Por eso nosotros hay que practicar, ¿sí? Él, el abuelito, póngale un platito ahí en su altar para trabajar con el tiempo, con la lluvia, con las lluvias. Y esa es la temática que tenemos muy presente ahorita, ¿verdad? El día sábado nos toca con los pedidores de lluvia, pedidores de la fertilidad, ¿sí? Si ustedes no me pueden mandar la ofrenda para poner el platito con ellos, algunos ya me lo mandaron, no pasa nada.
Pero ustedes también pónganla ya en su altarcito. Pídanle ustedes también. ¿Que necesitamos toda una plegaria bien estructurada? No, hermanitos. Enriquezcan esto, nómbrenlo, pídanle. Sí. Y el día de mañana en la charla, acuérdense, a esta hora estaríamos compartiendo la charla, donde nosotros podamos trabajar. ¿Cómo trabajaríamos con los señores de la noche? Pero si nosotros decidimos, ustedes ahora en su altar también, trabajar con ellos, con los abuelitos, ¿sí? Trabajar con ellos. Pídanle. Vamos a pedirle por 20 días después de que ya vinieron, que él se quede en nuestro altar trabajarlo. Cumpliendo los 20 días, los despedimos, ¿sí? Recuerden que justamente el día jueves iniciamos con la veintena de Teotleco y mañana lo vamos a platicar ampliamente. Mañana, ¿qué es la charla? Hoy hablamos de esta ofrenda. ¿Cómo vamos a poner nuestra mesa? Hermanitos, no se les olvide poder imprimir su fotografía del abuelito y ponerlo ahí. Sí. Así ¿cómo está? Yo se los envié a ustedes la presentación en el grupo. Imprímanlo y póngale su ofrendita. Como parte de la familia, trátenlo para que pueda trabajar con nosotros. Sí. Con él el tiempo, como pedido de lluvia. No Coltzin, Teófilo Xochicóscar Tapia. Xinechpalewi, maniquisa panotlacayo y pan, no yel chiquiscali. Juan Xinechkawili, que tehuatzi manitlacati. No so, xikalaki kamahuizotnica. Ni mocalactia, ni cuisin, tequitzintli, ica, ni quimpahtis, guanitlapalewis. Mi honorable gran abuelo Teófilo, collar de flores antiguas. Acuérdense que él es el collar de flores antiguas, son las vidas pasadas. Él, él tenía un gran poder. Tenía porque ya trascendió. Que él podía nacer y renacer en ese sueño, en esa preparación del ensueño. Él hablaba mucho de cómo renacer, pero también él enseñó, tuve la oportunidad de verlo como 2 o 3 veces, iba yo en el quinto círculo, entonces él hablaba, a veces lo escuchábamos, hablaba de justamente igual, similar lo que decían los demás, de esta caja, de esta caja, solamente somos un contenedor, ellos entran, las energías de la cuarta dimensión. ¿Son humanos? No, ya no. Son seres de la cuarta dimensión. Son energías que están fuera de, ¿no? Como les decía, si ustedes practicaron el portal y el acecho, sigan practicando hasta que entren a ese portal, hasta que entren y salgan, acuérdense. Pero a él les dice, mi honorable gran abuelo Teófilo, collar de flores antiguas, ayúdeme que salga en mi cuerpo y en mi cajita torácica y déjeme como usted entre en mi ser su energía. Dice, le estamos diciendo que por favor entre en nuestro cuerpo, que entre en esta cajita, que él a través de nosotros pueda curar, pero también pueda recorrer nuestras vidas pasadas. Él nos puede ayudar. Bueno, van a decir, ¿y será cierto? Bueno, nosotros lo practicamos de esa manera. Sí. Yo sé que implica mucho gasto económico, pero hacer nuestra ofrendita, hacer
nuestro altarcito, poner flores, poner fruta, sí, pero créame que vale la pena. Vale la pena aprender, vale la pena entender las dinámicas de esta vida, nuestros objetivos de vida, ¿para qué estamos en esta vida? No vamos a vivir de manera cotidiana como lo vive la demás gente. Nosotros ya no. Al nivel en que estamos, ya no. Créanme, o ustedes me lo dirán, o después de la clase, vamos a abrir una ronda de participaciones. Ya no somos los mismos de hace un año, se los aseguro, se los digo por experiencia. Me comprometo a usar este trabajo de curar y ayudar. Esto que yo aprenda a través de él, lo utilizaré para ayudar y curar a los demás. ¿Sí? Porque para los abuelos también, la ignorancia es una enfermedad que necesita ser curada. La duda es una enfermedad. El miedo es una enfermedad. Las emociones negativas es una enfermedad, hermanito. La deshonestidad es una enfermedad que debe de ser curada desde el corazón. Sí. Por eso a las grandes pandemias le llaman Huey Cocolistli. Cocolistli. La gran estrella Venus, Tlahuizcalpantecutli, él guía esta ciclicidad de los Huey Cocolistli. Él los guía. Él sabe. Y con él, con la cuenta de Venus, vamos a ir conociendo cada cuántos años va a llegar cierta enfermedad, cierto cocolistli. Hoy, en este año, hermanitos, Venus, Huaycitlali, Tlahuizcalpantecutli, ya venía en el registro que va a haber de grandes cambios en nuestra sociedad, en nuestra mente. Están sucediendo. Que no nos demos cuenta, pues es otra cosa. Que nos hagamos que no pasa nada, está bien. Pero están pasando cosas, cosas muy hermosas, pero también cosas muy indeseables. Yo el día jueves les compartía la gran luna llena. Ahorita todavía está. Les mandé yo un calendario de las fechas de la cuenta del tiempo gregoriano, o sea, el calendario que nos rige, qué días van a ser de luna llena, de luna nueva. ¿Por qué les mandé? Porque me interesa que sepan en qué día vamos a trabajar con la luna, con su ciclicidad. Muy importante, claro que sí. Sí. Él, el abuelito, manejaba una medicina, que es la de la palabra, la de con él a ensoñar. Pidámosles a él que soñemos, que pidamos. Al pedirle a él hay que ponernos en posición de acecho y pedirle a él que nos ayude a encontrar, a encontrar el portal entre, entre el tonal y el nahuatl. Al momento de tonal, o sea, la parte tangible, en algunas culturas le llaman como el alfa, beta es este que estamos, no en físico, beta. Alfa es en el sueño, pero hay una parte que le llaman omega, que es ese punto esa fracción de minutos, de segundos, de milésimas de segundos,
que transgredimos y cambiamos. Que en ese espacio podamos intencionar como un flashback, como un momento oportuno, pudiéramos nosotros entrar en conciencia con ellos. Hay ese lugar, hay ese espacio, pero hay que ubicarlo. ¿Cómo? Practicándolo. ¿Cómo? Practicando el acecho. Por eso les enseñé el acecho. Por eso les enseñé con Coscacuautli a hacer nuestro collar, ¿no? Les decía el collar de flores, de estar atentos a ese lugar que pueda cambiar. Y ahora, atentos al abuelo. Él nos va a dar una señal en el sueño, en el ensueño o en esta vida, en este plano, que podemos llamarle nosotros el tonal, el náhuatl. Pero hay un tercer elemento. Les decía yo en ese, sí, y los abuelitos le llamamos Xochi. Esto. Le llamamos nosotros Xochinahual o Xochinahual, sí. Es en ese espacio de transgresión de estos dos mundos, entre el tonal y el nahual. Nahual como lo espiritual, lo intangible, tonal como lo tangible. Como les decía yo, el omega y el alfa, algo así. Beta y el alfa. Omega ya es en ese entrada del portal. Son milésimas de segundos y, y duele a veces porque estás transgrediendo otra dimensión. Te gasta tu energía, sí. Justamente en esta reunión que tuvimos me encontré con algunos de mis maestros de la primaria y me dicen, oye, ¿qué te pasa? Estás quedando muy canoso. Ya ni yo fui tu maestro. Les digo, sí, maestro, tiene razón, pero yo estoy aprovechando al máximo esta vida que me están dando. Ay, ¿a qué te dedicas ahora, canijo? Siempre fuiste inquieto, pero ahora qué. Y les empecé a platicar, ¿no? Y empezaron a acercarse a platicarles del nahual, del acecho, del tonal del espejo de obsidiana. Muchos se burlaron, muchos se rieron, estás loco, ¿de cuáles fumaste para que fumemos? Yo solamente me les quedé viendo y les dije, no lo entendería y no lo entiende. Y en la noche lo soñé, lo soñé. A los abuelos me dijeron, es que esto no es para todos. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿No? Lo que soñé es que estaba yo sacando troncos de madera y había un río al lado, había un río caudaloso. Y entonces llegaron dos, me traían un tronco enorme, enorme. Y me dicen, ten. Digo, ¿pero por qué me lo dan? No, pues es la deuda que tenemos contigo. ¿Qué tanto pues estás dando que en lo que tú no tienes? ¿Qué tanto estás dándole a personas que no valoran lo que tú les das? Digo, disculpe. Dice, ahí te lo dejamos. Cuando vi, el agua empieza a subir de nivel, ¿no? Y yo me dije, ¿qué hice? ¿Qué hiciste ya? Pero ya en ese momento, el sueño, llegan personas, me rodean, ¿no? Yo estaba como en una camioneta enorme y traía atravesado aquí un arma larga, ¿no? Estaba bien tranquilo, supuestamente yo cuidando, no sé qué cuidaba, y me dicen, bájate. Digo, pero no pueden transgredir mi espacio, bájate. Me quitan el arma, ojo, me quitan el arma, me llevan con un señor.
Yo pensando que el señor era como el comandante o algo así, pero no era él. Era un señor con sus dedos gorditos, boluditos, con uñas muy largas, con su pelo todo esponjado, como cepillo, y estaba de espaldas, estaba fumando un cigarrito, se voltea. Me dice, ¿qué pasó? Le digo, no, pues jefe, ustedes me mandaron a traer, no sé, dígame. No sé, dígame, no te me hagas pensativo, ¿no? ¿Por qué estabas haciendo lo que estabas haciendo? Le digo, no sé de qué me habla, abuelo. No te hagas que sí sabes. Digo, bueno, déjeme recordar. ¿Cómo que déjeme recordar? Si tú bien sabes por qué. ¿Por qué permites que te quieran humillar? ¿Por qué permites que alguien se quiera reír de ti? ¿Acaso no tienes con qué? Digo, pues ya me lo quitaron. Sí, pero no lo usas. Ahí nomás lo estás abrazando. Digo, sí, tienes razón. Discúlpeme, perdónenme, perdóname. Sí, cómo no. Ya vete, vámonos, largo de aquí. Y le dicen los otros que me llevaron, vayan a dejarlo. No, que se vaya la. ¿No? Y dije en la mañana, ¿qué mensajes tan preocupantes para mí? Y dije, no, pues sí, estuve compartiendo ese conocimiento con quienes no. Entonces es importante, hermanitos. Por eso es importante que yo les digo, ustedes ya nos venimos preparando, ya para nosotros ya no es tan sorprendente. No, 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 porque ya hemos experimentado. Claro, para los que ya han hecho el acecho, van entendiendo esta parte. Vamos entendiendo que justamente quizá no nacimos con ese don, pero lo estamos desarrollando. Ustedes me lo dirán, ¿no? Es el segundo. Tercero, nací sin Xochipastecatsin, mi honorable abuela Flor de Medicina, porque así se nombraba ella. Xinechmaca teochihualiscayotl y Capastecatsin, Guamayagüe. Xinechmanowi, Juan Xines Sayocoli, Motlamachiliscayo, Juan Xochiponilis, ni Mocalactía, no chipa ni mislas Ocamachilis. Deme, si me lo merezco, su energía sagrada con el Señor de la Medicina y la honorable medicina de la esencia del maguey. Regálenme su sabiduría y florecimiento. Me comprometo siempre a agradecer. Es muy importante tener presente a las dos energías de la medicina. Ella, ella ha trabajado mucho lo que es la medicina, hermano. Sí, pero para ello debemos de estar preparados. Cuando nosotros necesitemos dar medicina, aquí ya no el otro abuelito que acabamos de ver, él más con el acecho, el entrar en portales a conectarme con mis otras vidas, ¿no? El primer abuelito, que es don Lucio, hablábamos de que cómo fertilizarnos a nosotros, cómo trabajar con el tiempo. Si se dan cuenta, traen diferente línea, traen diferente línea de trabajo que por nosotros podemos asumir. Ella era más mujer medicina. En la mirada que ella pone siempre ha sido la mirada cuando no te conoce, es la mirada retadora. Ella sí era muy especial. ¿Vas a aprender? Sí, sí, sí quiero aprender. Pero aquí es la que manda soy yo. Van a hacerse las cosas como yo digo. ¿Estás de acuerdo? No, pues sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. No te vayas a quejar después. Si te decía que son 2 hojas, son 2 hojas.
de laurel, de eucalipto. Si son dos ramitas de manzanilla, son dos ramitas, ni más ni menos. Ella decía, justo todo a la medida. No, no más, no menos. Si vas a cobrar, no más, no menos, lo que mereces tú. Pero no estás hablando en términos monetarios, no, no. Ella habla de la energía. A ella le vamos a pedir eso. Ella era una ciguatlapatique. ¿Qué es ciguatlapatique? El ciguatl, mujer. Patí, mujer medicina. Lo que actualmente le decimos, no, es que es una partera. No, es mujer medicina. Las cosas por su nombre, como ella decía. Ella era, es negro o blanco, nada de grises. Frío o caliente, mijito. No te me hagas pensativo que, no, 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 aquí. Eres hombrecito, eres mujercita. ¿Por qué les digo esto? Porque posiblemente cuando ustedes le den su ofrendita, se les presente y vayan a decir, es que me está regañando. No, es que ella es así. Por eso el abuelito lo traía acá. No, inclusive no le decía esposo, no, no, hijo. No, mi hijo, dice, acá es, solo hay de dos. ¿Cuál quieres? ¿No? Y, y tiene una energía muy bonita. No con eso quiere decir que era muy mala, no, era muy empática. Pero lo que te enseñaba es que dices, si has decidido hacer esto, a trabajarlo. Nada de que, pobrecito de mí, creo que ya no, 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 no. ¿Qué lo vas a hacer? Tú lo estás decidiendo, yo no te estoy obligando. Ella era esos eran sus palabras. Nada. Hacer nuestra ofrenda, hermanitos, ofrecerles a los abuelos ancestros de los círculos de Huehuetecolo, por favor, póngale por ahí unos 2, 3 platitos a los abuelos de Huehuetecolo. No los nombren, díganle abuelitos del círculo. Pues aquí está, miren su ofrendita. Coman, consuman. Se los damos de todo corazón. ¿Sí? En su altar. O si gustan que yo lo ponga en el altar aquí de su casa, de su hogar, pues también. Por mí no hay ningún problema. Van así, ¿ya lo quiere ya, maestros? No. Esto lo voy a poner para la próxima semana, el 27. ¿No? O yo sé que también posiblemente no tengan, pues no pasa nada. ¿No? Y pues, dicen, es que yo le voy a aportar con la mensualidad, no hay problema. O no puedo, no pasa nada. Allá donde están ustedes, pónganle su ofrendita, ¿sí? Pónganle, háblenles, por favor. Díganles que ustedes también están dispuestos de trabajar las energías. Y regreso a esta temática. Somos una cajita, no hay de otra. No hay de otra, hermano. Que vamos a trabajar con nuestro poder, sí. Que vamos a recibir sabiduría de otros abuelos, sí. Es muy importante, hermanitos. Y esta práctica no es de ahora. Nuestros abuelos, nuestros ancestros en su momento lo han hecho y lo hicieron. El día de hoy justamente yo había ido a hacer unas compras después de dar la clase. Unas compras bueno, también fui al doctor, ando un poquito mal de la garganta y un poco de fiebre. Ya nos dieron algunas pastillitas, algunos antibióticos y unos tecitos por ahí que preparamos. Antibióticos son más para el dolor, pero ya estamos mejorando. Entonces, pasaron, pues llévanos a tal lugar. Sí, claro que sí, abuelito, denme chance. Vamos. Y les iba yo platicando de las ofrendas. Dice, sí, hazlo.
¿Cómo vas con tus alumnos? No, le digo, pues estamos preparando poner nuestra ofrendita y ya. Y en las vigilias estás poniendo ofrenda. Le digo, claro que sí. Perfecto. Recuérdales a tus alumnos que les pongan también su ofrendita ahí a ellos. Los abuelitos no son malos. Los abuelitos también como los trates te van a dar sabiduría, ¿no? No pasa nada, dice, diles que quizás dice, a lo mejor no creen en eso. Les digo, sí, ya estamos trabajando sobre eso. ¿Ya los vienes preparando para el acecho? Claro que sí. Recuerda que solo te falta un año más trabajar con ellos, ¿sí? Y en el año conejo, dice, pues tú ya vete preparándolos, diciéndolos, metiéndoles en la mente que si quieren, les sigues dando el curso. Y si no, ya que empiecen a trabajar por ellos. Digo, gracias por recordármelo. No, dices que debe de ser así. Son 4 años de estudio, 4 años de preparación. Yo sé que es mucho, hermanitos, puede ser mucho, pero créanme que es hermoso aprender, desaprender y reaprender. Eso no olvidemos. Sí, hermanitos, de mi parte sería todo con respecto a la ofrenda y nuestro altar lo vamos a poner al rumbo norte. Siempre lo vamos a ubicar al rumbo norte. ¿Por qué? Por los rumbos, por los rumbos. Nuestro altarcito al rumbo norte. ¿Sí? No sé si tuvieran alguna duda o que nos quisieran compartir alguna experiencia de ustedes. Adelante, hermanitos. Los escucho o nos escuchamos más. ¿Sí? ¿Hubiera alguna duda con respecto a la ceremonia? Adelante. O todo quedó claro como el agua de Tezcatlipoca. Sí, hermanito Enrique, lo escuchamos. Sebastiani, la ofrenda tiene que ser mañana. No, precisamente mañana, porque algunos ya me dieron, ya puse la ofrenda, ya les puse las flores. Puede ser a lo Pero, mejor la próxima semana, porque la próxima semana, el 27, vamos sí, a llevar al encuentro de los abuelitos y es bueno poner una ofrenda a ellos. ¿Sí? sí. Sí, Pero la de hermanito. casa, o sea, nosotros vamos a ofrendar Ah, también en a su los casa, abuelos, sí, al círculo y todo. Este, ¿Tiene que ser mañana o podemos esperar la otra semana? el ¿Cómo? 27, hermanitos. Por favor, Muy- sin falta el 27. Perfecto. Ya si mañana ustedes quieren poner unas florecitas, unas velitas, a como 4:30, de 4:30 a las 5, pongan sus velitas, ¿no? Háblenle a las energías. Díganle, aquí estamos también nosotros, ¿sí? Gracias, Pero ya la Tamaki. ofrenda, sí, hermanito, la ofrenda con comida y todo eso, el 27. Bueno, nosotros aquí desde el 27 os vamos a encontrar. ¿Por qué 27? Porque el 27 y 28 de septiembre fue cuando llegó San Miguel Arcángel. Y desde su nombre, Miguel, Miquel, muerto, él llegó en el sincretismo religioso. Y en la película de Silvestre Pantaleón, el mecatito de Isle que hace el señor Silvestre Pantaleón, justamente lo hace para el señor San Miguel Arcángel. Hay un cantito que le cantan a San Miguel Arcángel, Telpocatzin o Telpochli San Miguel Arcángel, Telpochli San Miguel Arcángel, Telpochli, joven, Tezcatlipoca, ¿no? Y también, ¿quién es Tezcatlipoca? Está con Mictlantecutli, ¿sí? Fíjense cómo el sincretismo religioso está unido, ¿sí? Y por eso ahorita nosotros vamos a poner tamales del maíz nuevo. Claro, ustedes, pongan lo que ponen en su altar, pero pongan unos platitos extra. Sí, hermanito, por favor.
Claro que sí, maestro. Muchas gracias. Mati. Sí, hermanito, de todo corazón. Tlayocoli. Tlayocoli, tla, cosa, coli, abuelo. Lo que yo te regalo no es mío, es de los abuelos, ¿no? Muy bien. Hermanito Alexander, enseguida la hermanita Sa. Sí, sí, hermanito. Abrazo de luz y de paz en nombre del Espíritu mayores del agua, la tierra, el aire, el fuego y la fuerza que mueve el cosmos. Pues yo tengo muchas preguntas. Bueno, principalmente voy a comenzar con la que más me desespera, como que una situación. Hace varios años, como 8 años, no, menos de 8 años, como 6 años, yo estuve en una isla que se llama Isla de Boca Chica, donde actualmente hay un fuerte en una estructura colonial y sobre las bases de esa estructura realmente era un pueblo indígena y un pueblo negro. De allí yo me fui a un sitio, nosotros no sé, tenemos una particularidad para que los sitios nos llamen, y había una señora y la señora me regaló una piedra. Yo no entendía lo que me estaba dando, pero una piedra, digamos, como de un metro como por, casi un metro, pero no es cuadrada, es redonda. Es un coral gigante. Bueno, por esa piedra han surgido muchos inconvenientes acá en Colombia. Eh, Me confesaron a ofertar dinero por la piedra. Yo la piedra la tuve que esconder en la misma parte donde me la dieron y volver por allí y retornar. Y después la piedra se vuelve como que un escenario de yo no sé qué es lo que tengo, pero es como un centro de energía para mirarlo así. Yo le pregunté la vez pasada dónde podíamos colocar el altar. De hecho, yo uso todos mis instrumentos en mi espacio, en mi cuarto, por seguridad, ¿no? Y sí veo que las energías que salen y entran son muchas. Yo le decía a usted en privado que yo, o sea, para mí es normal ver y entrar, salir gatos de las dimensiones, ¿no? Y ver también figuras y escuchar, ¿no? Y en el astral, bueno, más rápido. En ese sentido, ¿cuál sería el punto clave para alimentar energéticamente esa piedra, Temastiane? Porque realmente eh, esa piedra han querido primero partirla para ubicarla en diferentes partes, llevarla para hacerle una limpieza. Total, yo nunca he dejado que toquen la energía, ¿no? Entonces me gustaría preguntarle de fondo, como yo soy parte del círculo y te vas a comenzar a sentir la energía de ella, de cómo yo puedo hacerle, eh, no sé, yo la saco a veces en luna nueva, a veces cuando llueve fuerte, para que la gente no se dé cuenta, pero cómo haría como para estar en contacto, para evitar también como que exponerla al- a otras personas, sería la pregunta. Sí, hermanito. Justo esto es una gran oportunidad que usted tiene para conectarse con la energía, con la piedrita que usted dice. Está cargado de energía, pero para ello hay que brindarle el respeto que merece. ¿Cómo? Yes. Sahumándolo, ofrendándole miel y flores. No sé si han escuchado entre algunos abuelos, dice, miel y flores para su camino, o miel y flores en su caminar, o miel y flores en su palabra. ¿Por qué? Porque la miel representa la sabiduría perdurable, la sabiduría con honestidad y práctica. Como les presentaba hace ratito los abuelos, que ellos no aprendieron de la noche a la mañana, hermanitos, ellos toda una vida vivieron con esta energía. Y si ellos acumularon esa energía, esa experiencia, es en el Tilisli.
justo ¿por qué no lo podemos aprovechar nosotros si es que se nos da? Ahora, hermanito Alexander, yo sé que esa piedrita, como usted lo dice, es muy bueno que usted lo conserve, pero eso también es muy bueno que usted le rinda pleitesía, le rinda respeto, honor. Póngale unas florecitas. Es como cuando nos hacemos amigos, ¿no? Oye, te invito a una agüita, mira, vente, mira. Oye, necesito, sí, claro, ven, 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 ven. Nos los vamos ganando la confianza. Y poco a poquito, vamos soltándonos nosotros, fluyendo con la otra persona. O no sé, ustedes a lo mejor llegan con una persona desconocida y le dicen, ah, sí, mi hermano, y le cuentan todo. Yo sé que no, yo sé que no. Lo mismo pasa con las energías, hermanitos. Deme un minuto, aquí tengo yo uno de ellos. Espero no ofenderlos a ellos también. Permíteme. Ah, sin ofender. No es un poco lo que yo quiero más. ¿No? Bien. Ay, ojalá lo pudieran observar. Hace una vez lo mostré. Ay, es este. Creo que no se llega a distinguir bien. Ahí va, ahí va, ahí va. Mire, este es su rostro. ¡Wow! Ah, yo he visto dos y tienen mucho poder. Este está súper cargado de energía. Nomás ahorita que les dije, le voy a presentar, se sintió aquí como alguien y siempre le voy dando su florecita. Aquí está su florecita. No, y no les voy a mentir que siempre les voy dando su flor, porque el día que me lo ofrendaron, me lo ofrendó un doctor, sentí su energía como vibró en mí. Y fue hasta llegado un momento, lo que usted dice primero, como que me repelía, ¿no? Me repelaba, que le hablaba, pero... Y esta, ahí te lo voy a mandar una foto en el grupo, Es que le fuerte. queda. Él cumple con la doble función, se protege y protege. Entonces es de mucho cuidado. Hasta acá ya comenzó a jalar. Sí. Sí, hermanito. Me Sí, imagino que por eso le entiendo muy bien cuando usted me dice que la piedrita siento que es algo especial. Sí, sí, yo sí. lo entiendo perfectamente. Hay cosas que son un poquito difíciles de entender cuando no los has vivido, pero cuando ya los has vivido, dices, sí entiendo lo que me quiere decir, ¿no? Entonces, lo que tiene ella, yo la considero como energía femenina, como la Cihuacóatl, la mujer serpiente, o también la de Chicomecoatl. ¿Por qué? Porque este de hecho es una pipa. Aquí miren, en la puntita, a ver, pero les voy a mandar fotografía ahí en el grupo. En esta parte, la puntita es una serpiente. Y aquí atrás, ella está cargando un contenedor donde se le agrega tabaquito o un poquitito de copal. ¿Y qué hace? Es besar la serpiente y sacar el humito. Yo le agradecí mucho al doctor que me lo regaló, porque hicimos, haga de cuenta, yo le llevé su carricito, su bastón y me dice, tengo algo especial para usted. Y yo sé, de mi corazón sale, sé que esto es para usted. Y me lo muestra. Dice, mira, y con mucho cuidado me lo da. Dice, esto es para usted. ¿Cómo sentí esta espina dorsal, la columna vertebral, cómo empezó a vibrar? Y dice, Sebastián, y mírala a disculpe, los ojos. tengo que aprovechar el momento porque es que ya se me generó otra vez la situación mental.
¿Ellos son energía, luz o son cerebro, luz y energía? Porque, ¿cómo podemos definir eso? Porque a veces siento que me habla. Son, son cerebro, son Ah, energía, son espíritu, son ok. contenedores. Ellos contienen energías de la otra dimensión. Son como nosotros le llamamos a algunos contenedores, son vasijas, son cajitas que los abuelos lograron contener ahí. ¿Y por qué tienen esa energía y tienen ese poder? Porque se han trabajado, porque se han empoderado justo en ese tipo de trabajo. Les decía yo, empezó a vibrar y dice, míralo a los ojos, no le quites de vista, míralo a los ojos. Imagínense, No, y sí sentí muy fuerte. muy Sí. fuerte. Y entonces yo les voy a mandar una fotografía. Yo le tengo mucho respeto. Todas las mañanas al levantarme, a ellos, a mi altarcito. Aquí está, permíteme. Yo sé que está medio desordenado, pero ese es. Ojalá, pero les he mandado fotos, este es altar, ¿no? Ahí está ahí arriba el abuelo Cuello, de color. No, Y ese no sé. lugarcito, no se ve, les voy a mandar la foto por el fondo que pusimos aquí. Les voy a mandar la foto y ustedes podrán explorar. Y pues cuando gusten, aquí está. El coyotito, pues es una piel de un coyotito con su cráneo. Igual el tecolotito, igual, ¿no? Y mucho más energías que están. Ahora, yo les digo esto, no es para, es que nos quiere espantar porque se cree, no, 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 de ninguna manera, hermano. El altar nosotros lo creamos, nosotros lo empoderamos. Y esto que está aquí, muchas de las cosas no son mías. Me las regalaron, me las ofrendaron. Por ejemplo, los santitos católicos que tengo todavía aquí son de mis papás y pues yo no los puedo quitar de ahí. Decía un hermanito de Puebla que nos había visitado, dice, oye, pero se supone que en la actualidad ya es respetado que solamente tú puedas tener energías monolitos de nuestros ancestros. Le digo, no, es que tienen un valor sentimental, emocional. Fueron de mis papás, fue de mi mamá, de mi papá, y yo no lo puedo tirar, porque ahí está su energía de ellos, porque ellos trabajaron con esas energías y ahí están. Y cuando tú trasciendas, dice, ¿qué vas a hacer con esas energías? Pues si alguien de mis hijos quiere seguir con esto, variamos. Pero si ellos dicen que no, yo les ofrendaría a mis hermanitos, ¿no? Entonces, hermanito Alexander, yo lo que hice con la energía, pues ahumarlo, darle su bienvenida con su atecocoli, bienvenido aquí a este lugar. Lo que quiero es que tú puedas ayudar. Estoy dispuesto a actuar por ti, pero no me pidas hacerle daño a alguien. No es mi naturaleza. Discúlpame, en eso te puedo fallar. Pero no me abstengo a que algún día me pueda necesitar de ti con la otra contraparte, porque uno nunca sabe. No, con eso quiere decir, ah, no, es que yo voy a hacer, no, no, haz justicia. No. Hermanita Sanit, creo que por ahí nos levantó la mano, enseguida la hermanita Ros y Sí, después el hermanito Enrique, por favor. gracias, Sebastián, y buenas noches. Buenas noches, Solamente, hermanita, bienvenida. Ujú. gracias. Solamente una preguntita, es que yo en los altares generalmente he visto que colocan como una vasijita con sal y también agua. Entonces, ¿eso también
se coloca en la ofrenda también. No debe de hacer falta. Ah, El agua es un protector, hermano. La sal, igual. Es como sahumar con pericón. Sí, son protectores. ¿Por qué son protectores? Porque ellos pueden venir, pero solamente a ese lugar. El agua los atrae, no les permite andar por todo el espacio. Vengan por lo que les estoy dando, mas no les pido que se queden aquí en mi hogar, en mi espacio, porque tenemos a nuestras familias, a nuestros hermanos, a lo mejor vivimos con nuestros papás, a lo mejor tenemos nuestros pequeñines, ¿no? Bueno, yo ya no tengo hijos tan pequeñitos, pero tengo mis hijos. Y no me gustaría que alguna energía, pues, se adhiera a ellos, ¿no? Por eso, como dice usted, ponen agua, ponen sal, inclusive algunos llegan a poner, no dejan de que se apague el poposh comer con flor de pericón. Es como nosotros, hagan de cuenta. Nos invita, por ejemplo, el hermanito Enrique, ¿no? Oyes, y me encuentro al hermanito Alexander, el hermanito Ramón. Oye, vengan, me invitaron, aquí vamos. Está bien, a mí me invitaron, pero yo no sé qué intenciones traiga Enrique, qué intenciones traiga Ramón, pero ahí vamos, ¿no? Me van acompañando. Entonces es importante proteger. Eso sí, sin falta su agüita. ¿Sí, hermanita? sí, de acuerdo. Muchas gracias, Temachtin. Hermanita, gracias a usted por su pregunta. Hermanita Ross, por favor. Buenas noches para todos, maestro. Mi Buenas pregunta, noches, muy buenas noches, hermanita. Bienvenida. gracias. Mire, en mi familia siempre han puesto los primeros días las ofrendas para los niños, otros días Ujú. para los accidentados. En este caso, este, usted nos está diciendo que tenemos que hablar con las energías, pero mi duda ¿son las energías de estos seres o nada más de los abuelos, de los que usted nos habla? Ellos irían como invitados de ustedes, de estos tres abuelos, si ustedes gustan, pero no nada más para ellos, para todos. ¿Se fue mi internet o es el del maestro? No, sí, sí, fue el del maestro. Ok, Esperamos a gracias. ver si regresa en un momento. Y gracias. Ya estamos, ya estamos de regreso, hermanitos. Disculpen. Bueno, Sí, le, maestro,
Sí, hermanito Enrique, lo escuchamos. No sé, antes la hermanita Ross Sí, sería todo su estaba pregunta, Rox promotor ya. todavía. Sí, sí, digo por si. Y disculpe, es que mi internet es lo que nos sacó. La Sí, ya no escuchamos, hermanito. respuesta. Perfecto. Sacamati. Bien, hermanito Enrique, ¿lo escuchamos? Sí, Tlazocamati Temastiani. Sí. A raíz de los comentarios del hermanito Alexander, he tenido siempre una duda con respecto a las cosas de nuestros, pues en este caso de mis padres que se fueron y, y qué hacer con sus cosas, qué hacer con su ropa, qué hacer con sus muebles, porque unos hermanos me dicen, no, es que hay que hacer esto, otros hermanos me dicen, no hay que hacer esto y no hay que hacer, y cada quien tiene su posición. Pero pues sí, no, como que no veo bien que sus cosas anden ahí rodando o estén colgadas o etcétera. Le pido, por favor, una opinión de qué hacer con estos objetos. Ujú. Plazo Camati. Lo que nosotros hacemos es, cuando los enterramos, lo enterramos con todas sus cosas, ¿no? Todo lo que utilizaba él o ella, Mm, sus herramientas. Y si en caso de que son muchos y no se los puede llevar como hacemos todos, lo que hacemos es ofrendarle al abuelito fuego, si es ropita, si es calzado, mm, porque tienen su energía de ellos. Pero siempre sí, dejamos algo, como que sería un sombrero, un machetito que haya utilizado. Bueno, nosotros, que mis papás fueron, en mi caso, fueron campesinos, a lo mejor una cazuelita, un platito que ellos valoraban mucho por, no sé, por algo que lo hayan comprado con mucho esfuerzo, porque es lo que yo veía de que ellos, me decía mi papá, no, pues este machetito a mí me ha ayudado mucho. Y aunque ya lo había que, partido en dos, de ese de uno, hizo su ganchito, ¿no? Su cahualo para limpiar. Y en la otra mitad lo seguía afilando, ¿no? Dice usted, para mí es un tesoro, todavía sirve, ¿no? Porque lo valoraba, porque les ayudaba. Entonces, uno, pues es conservarlos. En mi caso, yo conservo algunas cosas de ellos. Y al verlos, pues sí, te entra el sentimiento, ¿no? Pero dices, pues, ¿qué está? ¿No? sí. Ese es lo que nosotros hacemos aquí con nuestros abuelos. Pues yo tengo algunas cosas también que me dejó el abuelito Cipri, para mí valen, oro, ¿no? Y aunque me digan, oye, mira, no, ahí está él. Para mí él está él. Yo lo valoro, lo quise mucho y lo quiero todavía en el plano en el que esté. Lo sigo honrando y respetando como él me decía. Yo viviré en ti el día que tú compartas lo que yo sé. Y le estoy haciendo honor, hermanito. Sí, hermanito Plazo Enrique. Camati. Plazo Sí, Camati. hermanito. Qué mano, Nitsi. Bueno, no sé si hubiera alguien más y si no, pues, hermanito. Sí, hermanita Ana, por favor, la escuchamos. Tlazocamati, Temastián, igual no iniba, Tlapoyahualti, La apoyaba al tino, Nitsi. todo. Rayo Cole. Y pues, primeramente, pues, ya le decía a Tlazocamati, muchas gracias por su sabiduría, por pues darnos, regalarnos esa sabiduría de los abuelos, de los ancestros. Y usted al inicio de la clase hacía el comentario de que, eh, pues haciendo una recapitulación de cómo llegué a este grupo y, y qué cambios, si ha habido cambios, pues pues yo realmente reflexionando sobre las clases, sobre lo que he tenido la oportunidad de aprender, pues realmente pues
no tengo mucha experiencia, no, estoy, pues, ahora sí como dicen, en pañales, en toda esta sabiduría, cada vez me sorprendo más de todo, pero realmente siento que cada día, cada minuto que pasa, estoy en constante cambio. Y platicando aquí con una persona le decía, es que, ¿a qué equipara esa transformación constante, ese cambio constante, esa ciclicidad? Y yo entré, no sé si recuerda, pues cuando empecé con los ejercicios, pues tenía mucho miedo, porque tenía mucho miedo a lo nuevo, algo que es a lo desconocido. Aparte de todo, pues que culturalmente y pues familiarmente, pues estaba programada desde que era una niña a igual por pues todo un sistema, por la religión, por la educación, que por las personas, por el entorno. Y entonces pues tenía muchos miedos. Y uno de mis más grandes miedos era hasta mencionar la palabra muerte. Sin embargo, pues, por la tarde estaba platicando con mi hija y le digo, es que ¿a qué equipara? O sea, estábamos reflexionando sobre eso y le digo, ¿equipara para mí? Dice, no, pues a los cambios, a la ciclicidad. Le digo, no, pues sí, la transformación, ¿a qué equipara ser un nahual? Y yo le digo, para mí, le digo, pero ¿a qué? Y yo le buscaba, pero yo veía que ella no lo quería mencionar porque tiene ese miedo impregnado que yo le enseñé. Entonces le digo, para mí, ser nahual equipara a la muerte. Para mí es eso, ¿no? Y para mí eso tiene un gran significado, entenderlo, porque quita de mí muchos miedos. Entonces decir que constantemente está la muerte a mi lado y que no es mala. Dice, no, es que morir, es que la muerte es morir. Y le digo, sí, la muerte es transformación. Para mí es transformación, porque haciendo esa reflexión, esa que yo le llamo también como esa conexión, no sé de dónde vengan las respuestas, pero empiezo a sentir, como dice usted, esa energía, esas sensaciones en el cuerpo, ese hormigueo, esa como esos, pues no sé, ¿no? O sea, me siento extraña, pero también a la vez como emocionada, que no sé explicar ni por qué. Yo digo, bueno, pues no lo sé, ¿verdad? Pero realmente en síntesis le podría decir que el simple hecho de pensar que ser un nahual equipara a estar muriendo constantemente, a estar en esa transformación, en esa ciclicidad, para mí es algo que pues es mi neltilistli, es lo que yo siento en mi interior y he estado incluso soñando ser instruida pues, o ya lo veo de esa manera, veo que estoy siendo instruida, que mi cuerpo sale, que viajo al Mictlán, que viajo y que lo hago, observando qué es lo que está pasando, en observación. Dice, como dice, ¿no? Estoy en alerta, ¿cómo dicen? Se me fue la palabra, en acecho en el sueño de qué es lo que me están diciendo y luego a veces no recuerdo, a veces lo recuerdo si despierto en la madrugada, pero pues he sido floja, no lo escribo, no tengo ahí mi libretita al lado. Entonces en la mañana de repente hay cosas que suceden y de repente llegan así como esos flachazos y, ay, ya me acordé, esto me recordó hacer algún movimiento o escuchar un ruido, hay algo que me dice, acuérdate, y pum, de repente hay flachazos y vienen las imágenes de lo que soñé. Entonces, empiezo, me siento, reflexiono y me enfoco en eso, nada más en eso que recordé. Y digo, esto es un mensaje. Para mí son mensajes, ver todo lo que sucede es un mensaje. Y no precisamente usted decía, ¿no?
yo dije, bueno, tengo que estar consciente de cuál es mi intención al ir a algún lugar, de cuál es mi intención en la vida. Y soy o sea, soy una persona que he tenido que trabajar con el enojo, con la ira, pero también sé que tengo la intención, que mi intención es evolucionar. Esa es mi intención. Quiero estar en constante transformación y era muy impaciente con eso, ¿no? Porque cuando me volví a enojar, decía, "Oh, es que creo que volví a fracasar y volví a fracasar hasta que me doy, y es mi Neltilisli, hasta que me voy dando cuenta de que me siento como un ser, como un animalito, como una plantita, como, pues más como un animalito en transformación. Y me dije, el maestro tenía razón, hay que tener paciencia con uno mismo, primero con uno mismo. Entonces empiezo como a salir de mi cuerpo y a verme a mí misma con esa compasión, con esa, pues, con esa calma. Y me digo a mí misma, platico conmigo misma y me digo, te voy a tener paciencia porque estás en evolución y eso me va dando una empatía. Y hay cosas, me han pasado cosas que considero pues fuertes, pero, pero también como recuerdo sus palabras y digo, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Y digo, no, no, es que no estoy haciendo las cosas mal porque mi intención es buena, es sana, pero recordé sus palabras cuando dice, no todo lo que ves que es malo, que parece malo para ti, es malo, ni no todo lo que parece bueno es bueno. Porque, y digo, pues sí, me quedo analizando y digo, estamos precisamente estoy en un trabajo para hacer una transformación, un cambio de paradigma. Y y lo veo como estarlo eligiendo, ¿no? Porque hay muchos caminos, pero el corazón me llama a este camino. Me emociona y a veces, pues sí, a veces a veces dudo, sí dudo, constantemente dudo. Entonces, tengo muchas cosas que cambiar y a veces pensaba que no merecía estar en ningún grupo porque era mala, pero creo que desde mi punto de vista, desde mi Neltilisli, todos estamos en la búsqueda de algún camino porque todos tenemos esa necesidad interna de transformarnos, de estarnos transformando, que es algo natural de en esta tierra de nahuales. Y pues Tlazocamati y Tlanestilis, esta es una nueva oportunidad para mí y pues desde mi corazón muchas gracias y Canochi no Yolo. Y pues aquí estamos, aquí y ahora, Ascanguanica. Mañana quién sabe, ¿verdad? Pero hoy, aquí y ahora, este es el momento en el que, en el que estoy. El ayer ya murió, pero hoy, aquí y ahora. Tlazocamati, Canochi no Yolo. Ni Meztlazotla y Canochi no Yolo. No hay ni igual Sí, a todos. hermanita. Tlazocamati, Y usted, y usted bien sabe, hermanita, que en este grupo sí cabe, y cabemos todos. No es que no quepa en ningún grupo. A lo mejor en los otros grupos usted le digan que no cabe. En este grupo cabemos todos. Somos una hermandad, sin importar el origen, sin importar el pensamiento, sin importar nuestro pasado. Como usted bien lo dice, nuestro pasado está en el pasado y no lo podemos remediar. Lo que sí podemos remediar es el aquí y el ahora, para que seamos mejores en el futuro. ¿Para quién? ¿Para quién mejores? Para nosotros mismos. Quizá para algunos, ay, somos los peores, sí, para ellos, pero para mí yo me siento en paz. Como dice el hermanito Alexander, me siento en paz, me siento en tranquilidad.
Yo me siento amado y querido en este grupo y es lo que yo quiero que sientan ustedes, ¿no? Somos una hermandad, nadie es más ni menos, somos una hermandad, con mucho conocimiento y experiencia. Y decía la hermanita, dice, para mí ser nahual es ser alquimista, por supuesto, ese es. En algunas culturas es la alquimia, el de transformar, claro que sí, hermano. Yo ya les decía, cuando empiezas a hacer alquimia desde tu energía interna, empiezas a ser ese gran alquimista, pero practicándolo tú primero y después lo van a ir viendo los demás y puedes hacer ese cambio, esa transformación, ¿no? No es cuestión de querer y querer es poder y poder es responsabilidad y responsabilidad es aprendizaje, el aprendizaje es amor y el amor es vivir en armonía. Todo está en consecuencia de lo que hagamos. Hermanita Gina, por favor. Muchas gracias, Sebastiani. Bueno, pues es que resulta que cuando se fue el internet, la hermanita Rosy estaba haciendo una pregunta muy importante referente al altar. Quise entender ese altar, el que vamos a preparar para el día 27, es de los hermanitos, de los abuelitos, eh, de su energía. Y aparte yo voy a hacer otro de los familiares, o es ese mismo. Yo diría que en ese mismo, hermanita. Bueno, mire, lo que hacemos nosotros es, hacemos, ah, perdón, el altar de recibimiento. Y este altar de recibimiento que le llamamos nosotros, en el mismo altar, en el mismo espacio, recibimos a nuestros seres queridos, en mi caso a mi hijito, a mis papás, a mis abuelos y pues también a mis padres espirituales, como yo les llamo, los grandes maestros que me compartieron su palabra. Así los considero yo. El abuelito don Lucio, el abuelito don Teófilo, abuelita Xochitl, ¿no? Pues son mi familia, pues yo les pongo ahí un platito. Vénganse, vamos a entrar en confianza. El día 27, nosotros, en mi caso, yo pongo el altar. Si ustedes gustan ponerlo el 27, adelante. Pero es con todos sus familiares, hermanito. ¿Por qué? Porque los abuelitos ya andan con nosotros ahorita, desde las vigilias que vienen a vigilarnos, a ver cómo estamos nosotros, como las visitas que hacen. Sí. Ah, sí. Pero si usted dice, no, desde mi tradición, desde lo que yo sé, yo quiero ponerlo el día 2 de noviembre, por ejemplo, ¿no? No pasa Ajá. nada, usted ponga la ofrendita, pero, ojo, pongan la ofrendita, pero pidan también, pídanle a ellos su sabiduría, a ellos y a sus abuelitos. Hagan esa conciliación para ese día con nuestros hijos que ya trascendieron, con nuestros hermanos que ya trascendieron, ¿sí? Porque es un buen momento de convivir con ellos. Y háganlo con mucho amor, con mucho ímpetu, ¿no? Con mucho respeto. Que si voy a poner mis flores, lo voy a hacer lo más hermoso que yo pueda. Que si yo voy a dar una velita, aunque sea chiquitita, pero lo doy de corazón, ¿no? Que si voy a poner copalito, pues lo voy a poner, les voy a llamar. Es que dicen algunos, yo no sé cómo voy a rezar. El mejor rezo, la mejor plegaria y oración, lo que sale de aquí y de aquí. Es la mejor. Ah, gracias. Ahora bien, hermanito,
Solamente les he dicho, siempre agradezca, pidan y comprométanse. ¿A qué? Ustedes sabrán, ¿no? Un ejemplo, a lo mejor yo con mi hijito, que lo extraño mucho. Ahorita ya lo he asimilado, ya no lo extraño tanto, pero sigue viviendo acá, ¿no? Antes yo le decía a mi hijito, pues ya llévame contigo, yo ya no quiero estar aquí, yo, pero también me ponía a pensar, y mis hijos que tengo acá, eran mis tres niñas y mi niñito. Tengo que ver ahorita ellos que terminen sus estudios, y por qué no, también sueño, si el gran universo me lo permite, también sueño ver a mis nietecitos, ¿verdad? También sueño algún día convivir con ellos. También sueño algún día ver florecer mi escuelita, mi calmeca. También sueño ver algún día vernos todos nosotros, ¿verdad? A lo mejor en persona, convivir algún día. También sueño eso, pero por ahora, dice la hermanita Ana, Ashkan Wanika, vivo esto que estoy viviendo, vibrando en felicidad. ¿Sí, hermanita Gina? Sebastiani, otra pregunta, estar en el altar en cualquier momento que uno siente el deseo de platicar, de meditar, de recordar, de pedir, en cualquier momento se puede hacer, ¿verdad? Y, Hermanita, sí, la hora que usted tenga se sienta más tranquila, menos presionada, y en porque ese mis momento, respetos para ustedes como mujeres. Hay que preparar la comida, hay que poner esto, hay que hacer el otro. Y a veces, y en sinceramente, ese no se momento puede. podemos poner nuestro pospomi, poner nuestro copalito, o sea, una comunicación más profunda con nuestros ancestros. Mm, pues comerles para recibirlos, hermanito. Ah, Pues comer para recibirlo con atecocoli, hay que recibirlos con atecocoli. así es. Empezamos el 27 y ¿cuánto se levanta el altar? El 3 El 3, muy de bien, noviembre. muy Y bien. si Bueno, usted decide trabajar con ellos porque le dan una buena respuesta en sus sueños, podemos trabajarlo hasta el 20 de noviembre, ah, ah, así es. Y 20 entonces días. en ese lapso de tiempo tendremos nuestras veladoras puestas todos los días. Todos los días, hermanita, su velita en la mañana, en la tarde, ofrendarle. Velitas chiquititas, no grandotas, velitas. Ah, Que el momento que estoy intencionando se estén quemando. Termino de intencionar, de encomendarme, se acaba. Le llevan una hora estar platicando. Yo así ya es. le calculé las velitas chiquititas. Bueno, por último, la otra pregunta, el día de San Miguel Arcángel le puse mi crucecita de pericón. ¿Cuándo la Ujú. tengo que tirar? ¿Y qué hago con ella? No lo tire, hermanito. Aguárdelo, que esté en su altar. El día que usted se sienta muy, y nos ha pasado, yo se lo digo porque a veces hacemos una pequeña limpia, ¿no? Y se adhiere un poco a nosotros esa energía. Con esa florecita, póngale su poposh comer, con ese limpies, porque es algo sagrado esa crucecita de perico. Muy No lo bien. tiene. Hay que mantenerlo para un, Va. para un momento especial de sanación, de limpieza. Sí, sí, porque puse una en mi puerta y la otra en mi altarcito. Entonces me dice que las puedo usar, ¿verdad? En el Ujú. tiempo, pues para un día fuerte, ¿verdad? Exacto. Un día que usted sienta que está todo desarmonizado, utilice eso, no se Bueno, desecha nada, se utiliza siempre. gracias, es todo. Sí, Atocama. hermanita. Gracias a usted. Chiknawi Xochitl, Nognitzin. Nugnutzin, Kuali Yowali, Vale, Mochi. vale. Eh, como usted mencionaba al principio, Temastiani, mi pregunta va relacionada más bien hacia eso, ¿no? ¿Cómo
Hoy en día, pues sí, como lo han mencionado todos mis compañeros, yo también me siento muy a gusto, me siento muy contento, muy bien recibido, me siento muy en familia en este grupo. Agradezco toda su enseñanza y la enseñanza de mis compañeros también. Pero veo justamente en una sociedad pues que a pesar de cómo Creo que se manejo, fue. cómo manejar esa tristeza. No es una tristeza profunda, pues, ¿no? Pero esa comprensión, yo sé, ¿no? Que esto no es para todos, ¿va? Y esa es parte de esa comprensión, ¿va? Pero no me deja de hacer sentir tristeza por mis hermanos, ¿va? ¿Cómo lo maneja usted, Sebastián? Hermanito, créame que, híjole, a mí, muy recientemente que estuve en el Congreso, hubo un momento que sí me salieron lágrimas, pero no de tristeza. Me salieron lágrimas de melancolía. Inclusive mi compadre, que el que me acompañó también, estábamos ahí. Me dolió mucho. ¿Por qué me dolió mucho? Porque justamente nosotros como educadores, ¿qué es lo que deberíamos de promover? El rescate de nuestra hermosa cultura. Pero estos amigos, no, eso no existe. Eso que tú estás diciendo está mal. No lo deberías de hacer, no lo hagas. En verdad, hermanito, que causa mucha tristeza como usted lo dice. Pero al final dije, no, ya, no hagas eso. Tú eres más valioso para ti, no les respondas ni nada. Lo único que les dije, hermanitos, yo lo respeto mucho. Lo mismo pido para mí, respeto. Si tú no crees en lo que yo creo, estoy contento por ti y yo estoy contento por mí. Y vamos a fluir, hermanito. Eso no nos detendrá. ¿Por qué? Porque no lo vale, no lo vale la pena. Yo prefiero a dos, tres hermanitos que nos entendamos el trabajo, hacia dónde vamos, a tener todo un mundo de gente que solo me diga, mira, míralo, ¿qué está haciendo? Mira, no es que no debería de ser así. Oye, si lo sabes tú, ¿por qué no lo hace? Porque hay gente. Solamente eso que estás haciendo está mal. Eso está mal. Eso no es así. Eso no se sabe. Oye, dame la oportunidad de hacerlo, ¿no? Hermanito, no hay mejor medicina que la de la abuelita Chalchihuitlic. Fluir, fluir y fluir. Da tristeza, da coraje, sí. Le digo en su momento, le digo a mi compadre, le digo acá entre nosotros en su momento quise agarrar esos pedazos, tama tus cachetadas para que despiertes, que la cultura es tan hermosa. Pero dije entre mí, a ver, tranquilo, tranquilo. Y había dos que tres compañeros. Yo llevo 40 años y lo venimos haciendo así. Y no me aguanté de decirle. Y pasarán otros 40 años y no avanzaremos. Y se empiezan a reír. Dice, no, digo, sí, fluyamos. Créame que creo que muchas cosas compartimos, los hemos vivido. Fracasos y nos levantamos. Críticas, nos levantamos. Ah, mira, el traidor. Ah, mira, el diablero, el brujo.
Ahora sí se cree que es muy acá, que hasta se trae su collar, como que si de veras, dicen mis paisanos, ¿no? Mis hermanos, tranquilo, ya voy. Se me resbala, no pasa nada, ya fluye. Sí, hermanitos, esa es la única medicina. Darles por su lado, dice un amigo, el loco, dile que sí, dice él está loco, dile que sí, que tú también estás loco, sí, también estoy bien loco. Y todos somos locos, locos pero felices. ¿Sí, hermanito? Pues es lo único que podemos hacer. Y avancemos, ¿no? Porque no queda de otra. Decía la abuelita Xochitl, esto es lo que hay, mijo. Pues si no te gusta, órale, aváncele, porque aquí no hay de otra. Ah, bueno, ¿no? Sí, hermanito, no hay que preocuparnos Quema, por Sebastián. minimidades. ¿Qué manda, Quema, Nancy? quema. Tlazocamati miak, Iwan, Nimistlazotla, Icanochi Noyolo, Mochi, Mochi Tlaca. ¿Qué manda, Nancy? Eso no queda de otra. La familia se tiene que fortalecer y tiene que ser así. La socama tiene Nancy. Hermanita Leti, por favor. Tazokamati Tamastiani. Buenas noches ¿Qué a manda, todos. Nancy? Yo quiero compartir una experiencia que tuve Sí, hermanita, adelante. en, en un acecho con los celos. Yo a usted le comenté que, que no sabía cómo entrar a Mictlán. Y la verdad a mí me daba miedo, porque Ujú. dije, adivinar qué vea yo a ella adentro, ¿no? Eh, Estoy acostumbrada abrir portales o entrar a dimensiones. Pero lo que vi allá adentro es la cosa más hermosa que se puedan imaginar. Cuando hice mi posición con los celos, me puse a ver un punto fijo y usted me dijo, sea usted amorosa con las energías. Eso fue lo que hice en mi pedimento, ¿sí? Cerré mis ojos y en mi tercer ojo empecé a ver la entrada de esa cueva, porque es una cueva, ¿sí? Yo en ese momento me sentí que era un ocelo. Me sentí con patitas de ocelo entrando sigilosamente, pisando así unas pisaditas muy en esa cueva. Y mi asombro fue que pude ver todo en colores. Porque no es lo mismo ir a un inframundo que ves tonos cafés, tonos rojizos oscuros, a lo que yo vi. Empecé a adentrarme a esa cuevita y esa cueva tenía, yo creía que eran ramas, pero ya analizándolo conforme iba entrando, no eran ramas, eran raíces, raíces, y esas raíces eran de color negras con verde jade. Estuve caminando todo un buen trayecto y yo decía, pues mm, mi pensar fue ¿no? Analizándolo, voy hacia adentro, tengo que encontrar algo más, pero no sé qué es, ¿sí? Después de que terminé de ver esas raíces, esa entrada a la cueva cubierta de raíces, de repente mi asombro fue ver un tono verde jade moviéndose hacia la derecha. Pero era un verde jade hermoso. Eran unos tonos, ¿sí?
Y yo dije, si este es el Mictlán, yo aquí me quiero quedar, porque es la cosa más hermosa que han visto mis ojos. O sea, no sé cómo describírselos, pero en mi vida he visto algo tan hermoso, ¿sí? Y yo me siento tan agradecida, Temastiani, ¿sí? Porque, porque ver eso en mis ojos fue para mí el regalo más hermoso que he tenido en mi vida, ¿sí? Yo lo vi y dije, wow, ¿cómo, cómo gira esa energía? Gira y gira y gira. Y se mezcla ese verde jade, ¿sí? De repente se mezclaba como con tonos pequeños amarillos, ¿sí? Y llegó un momento en que yo decía, es que es como una galaxia, ¿sí? Es movimiento, todo gira, ¿sí? Y en cuanto me empezó a parecer más amarillo, yo dije, tengo que retirarme de aquí, porque ya me permitieron ver lo más bello que hay, ¿sí? Y empecé a retroceder hacia atrás. Me puse a buscar algo parecido a lo que vi. Lo único que encontré fue una imagen de un cenote en Yucatán, que le dicen el portal del inframundo, por el tono que tiene ese cenote, ese verde jade, ¿sí? Y yo dije, este verde tan hermoso, ¿sí? No lo puedes encontrar en algún lugar, en la naturaleza, en el exterior, ¿sí? Yo lo viví. Y créanme, o sea, tenemos, pues ahora sí que agradecerle a Temastián y permitirnos entrar a este conocimiento, ¿sí? A tratar a las energías con amor, a no tenerles miedo, ¿sí? Y, y me asombra, realmente me asombra, ¿sí? Cómo nuestros ancestros tenían tanta sabiduría y a la vez me da coraje, ¿sí? Ver que todo ese conocimiento y toda esa sabiduría la enterramos. Le agradezco a Temastiani. Y les digo a mis compañeros, hagan los ejercicios, háganlos con amor. Y van a descubrir, ¿sí? Ese regalo tan maravilloso de las energías. Le agradezco, Temastiani. Tazocamati. Gracias. Tlazocamate Nagnitzin Tlayocoli. Tlayocoli es un regalo. ¿Y por qué creen que sea color jade? Hablábamos de Chalchihuitotoli, acuérdense. Nosotros lo que queremos es convertirnos en jade. El jade hermoso, el reflejar lo más hermoso que nosotros tenemos con nuestra esencia más pura. Y en Mictlampa a eso vamos. Por eso decimos, son 9 niveles del Mictlampa. Llegas a fundirte de lo hermoso. El color amarillo, justamente esa es la luz, el conocimiento que ahí está. Ahora, el día que usted pueda intentar nuevamente, pida ese jade. Jade representa la pureza de nuestro ser sin egos, sin miedos, sin programación. La esencia de nosotros es el jade, es el agua, el color del agua. La luz es el color del conocimiento que hay allá. Ahora, es muy importante el acecho, la programación a lo que vamos nosotros. Y yo le agradezco el que usted nos comparta esta experiencia. Y realmente, fíjense, admiramos al doctor Jacobo Greenberg, admiramos a Carlos Castaneda,
Y mis respetos para todos aquellos que han experimentado desde su Neltilisli. Y dicen, lo primero para ensoñar tienes que ver tus manos. Pero yo les comentaba a los abuelitos. Dice, ¿para qué quieres ver tus manos? Pues verlos aquí físicamente. Ve más allá. Les digo, el ensoñar, dicen que lo de ensoñar solamente blanco y negro. ¿Por qué? No sé, a mí me han dicho, he leído en los libros. No es cierto. Es un color hermoso. Está aquí. Está aquí. Tócalo con amor y te dará el amor. Tócalo con odio y te dará odio. Lo que siempre les he dicho, por muy oscuro, por muy malo que se vea, tiene algo bueno. Ustedes vean lo bueno. No somos. Temastiani, Sí, hermanito. en esa ensoñación que tuve, le digo que vi figuras, pero todas eran hechas de líneas, ¿sí? Eran con colores amarillos, a verde jade, ¿sí? Y rojo, pero todo eran líneas, todo eran líneas. Mm, Me pareció muy hermoso ver el rostro de un guerrero con penacho, con plumas, ¿sí? Eh, Era una calavera y su penacho. La cara era amarilla y el penacho era verde jade. Pasa ese guerrero y enfrente tiene otra calavera, pero era una mujer porque tenía un, flores de cempasúchil, ajá, en la cabeza, ¿sí? Están los dos así y de repente al centro viene corriendo, hecho de líneas, amarillo, un coyote, un coyote. Yo lo vi corriendo hacia mí, en mi soñación. Corriendo, ¿sí? Se me queda viendo y gira y se sigue corriendo, ¿sí? Pero con colores. Entonces, son unas cosas tan, tan hermosas, ¿sí? Que digo, ay Dios, o sea, si me estoy volviendo loca, pues qué bueno, ¿no? Porque esto más hermoso que me ha tocado sentir, vivir y ver en mi tercer ojo. Es hermoso, sí. Sí, Tazocamati hermanito. Temasti. Tlazocamati Nognitzin. Y ahora con su experiencia, ahora comprenderá. Por eso nuestros abuelos pintan el amoshli rojo, amarillo, azul color jade y se lo ponen de collar en el amoshli. Ahora comprende usted eso. Sí, Y por eso sí, sí, sí. ahora entiendo y comprendo cuando usted se pone a dibujar el tlacuiloli de nuestros abuelos, como un tlacuiloli que ha comprendido los colores. Ahora otro poco que usted se conecte con estos colores, le aseguro que entenderá lo que querían mostrarnos nuestros abuelos en los amoshli que tenemos. ¿No? Muchísimas gracias, hermanita, por su compartir. Es un honor. Realmente es súper interesante y todos podemos hacerlo, hermanitos. Pero siempre, como yo les decía, con humildad y con amor. ¿Sí? Y yo lo he sentido, toda esta humildad, todo este amor, con una personita que me enseñó muchas cosas. Con que él me dice, no, yo soy ignorante. Le digo, no es cierto, hermano. El abuelo Nahuizipacli, su espacio es un espacio de paz, de amor, de entendimiento, de que te hacen sentir realmente que estás en familia. Para los que han estado allá, saben de lo que yo hablo. Que aunque sea un taquito, aunque sea una frutita, te dicen, te lo doy con amor. Y te lo demuestran que realmente te lo dan con ese honor y amor, ¿no? Y eso es lo que decimos muchos. Amor es lo que hace falta para nuestro mundo. Amor es lo que necesitamos muchos. A veces decimos,
Yo no sé qué ando buscando, yo sé que es algo, es amor, empatía, humildad, ¿no? Porque no se trata, aquí yo soy el que sabe, a ver, quítense, pongan la alfombra, no, no es cierto. Todos tenemos un gran poder, solo hay que autorreconocer. Sí, hermanita, tlazocamatimi que canoche no yolo. Y me da mucho gusto, y con esto, pues usted me hace sentir que ha valido la pena seguir trabajando, y con esto usted, yo le puedo decir al abuelito, Cipri, no ha sido en balde sus enseñanzas, porque yo siempre le he agradecido. No, gracias a él, gracias a usted. Y dice, y como él siempre me dice el abuelito Topil, también, yo lo poquitito que sé no es mío. Por eso decimos tlayo coli. Tla, cosas, pensamiento, conocimiento. Coli es del abuelo. Esto que te doy es del abuelo, no es mío. Pero llena el espíritu y el Tlazocamatitl. corazón de que usted los pueda practicar. Sí, hermanita. La socamati mi, tlayo coli. Y canochi no yo le. Canoche no yo lo no knitsi. La socamati mi. Bueno, pues continuamos, hermanitos. Hermanito Nahui Olin Ocelo, ¿lo escuchamos? Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, Buenas hermanitos. noches, hermanito. Sí, nada más 2 minutitos. Nada más las experiencias que dice que si a la fecha de hoy seguimos siendo los mismos, no, no, ya no es lo mismo. Primero me han invitado a misa de mis familiares, a ir a la iglesia, y estoy ahí y ya no es lo mismo. Veo al niño Jesús y es el solecito que sale en las mañanas, el solecito primero. Y ves a María Guadalupe y a le pides a Tonantzin, ¿no? Entonces ya el pensamiento es diferente. Ya no ves a Cristo colgado, sino lo ves como el gran maestro, como el gran espíritu. O sea, ya no es lo mismo, digo, con todo respeto igual, pero ya no es lo mismo. Esa es una parte, ya no es uno el mismo. Y respecto a su corazón y a su sentir, tampoco. Porque el día de ayer me propuse toda esta semana empecé a limpiar, así como en otoño, barriendo las hojas, barriendo de tu lugar de trabajo, tu herramienta, limpiándola. Toda esta semana, dije, a veces viene el sustento de la luz monetaria, el sustento de espiritual, el sustento del equilibrio emocional, de la salud, la fortaleza del cuerpo y así. Entonces ya no es el mismo. Digo, si no es una cosa, llega de la otra. Entonces, para no estar inconformes y vivir en equilibrio, no siempre vas a tener todo, pero siempre vas a tener, como usted dice, gracias por lo que me das y por lo que no me das también, porque lo que me das es mucho. Entonces, respecto a eso, ayer, toda la semana, dije, para cerrar, el viernes, que es un día donde yo sentí la luna estaba nuevamente todos los días, hacía desde la mañana hasta que en la mañana, en la noche y en la mañana que veía la luna, tocarme el ombligo y con la mano se siente la energía, se siente, no que se duerme, sino que se hincha. Yo siento que se hincha mi mano o siento la energía. Entonces en la noche, desde las 6 de la mañana del día de ayer, saludé nada más saludé, no como una ceremonia, sino que saludé a los rumbos y a los ancestros y a mis guardianes, y a mis guías espirituales, prendí la vela para las almas benditas del purgatorio, para los que están, para los que van pasando, su vaso de agua, sus flores que están ahí y todo, ¿no? Entonces, ese en general, ¿no? Y como dice el invitado trae a otros, entonces pues el perico, ¿no? Un invitado trae a otro, el que se encuentra por ahí, vente, vamos, y así, bueno, así también se visualiza, ¿no? Entonces ya con todas las enseñanzas, pues se protege uno que la obsidianita en el ombligo,
en mi pectoral, mi espejito, traigo un espejito que nos dio el hermanito Nahuizipacli, en ¿no? De un colibrí, también lo traigo, y entonces el día de ayer me propuse prender mi Poposcomi, haciendo mi tendidito ya a los 4 rumbos y ahí lo puse. Desde la mañana lo prendí con dos carboncitos y mi intención era mantenerlo vivo el fuego para que la llama del amor y la llama de los que vienen pues se calienten si tienen frío, que les dé la luz, ¿no? A veces entonces ya uno ya no es lo mismo del pensamiento. A lo mejor podría esperar hasta el 2 hasta el día 1, 2 o el 3 de marzo, de noviembre, ¿no? Para los difuntos, pero ya no es lo mismo. Entonces ya los venera, a lo mejor no en esos días, sino yo creo que en todo el año, desde el año pasado, del día de nuestros, que vienen los abuelos, los ancestros y todos los que nos anteceden, los que vienen, están atrás de nosotros y nosotros adelante para seguir evolucionando. Le prendo su vela diario, se acaba una, prendo otra diario y prendo, y entonces es algo que sea, y las intenciones ya no es lo mismo, entonces uno a través del tiempo ya no es lo mismo, ya no es el mismo pensamiento, ya no es si me haces, te hago otra, pero también hace uno la postura, bueno, está bien, tranquilo, porque también me sé defender, o sea, me pongo en mi posición, no quiero pelea, pero si quieres, también soy guerrero, ¿no? Entonces, desde las 6 de la mañana hago el saludo, porque no es como hacer una ceremonia, sino nada más lo saludo, pero pongo yo mi tendidito y pongo mi Poposcomen. Y desde las 6 de la mañana, estaba limpiando y iba en ratitos a ponerle también tantito pericón y una intención. Y moverlo en círculo de derecha a izquierda en Poposcomen para que no se apagara, ¿no? Para que llegara el aire de Yeyecac y dejarlo otra vez. Y ya me iba a hacer lo que estaba haciendo, acomodar leña, pintar esto todo el día, toda la semana, pero ayer fue mi propósito fue hacer eso. Entonces, en cada que iba yo y ve el Poposcomi y ve la flamita que sale, es como entrar a otro mundo, entrar a otra parte de conciencia, porque lo está viendo que está prendiendo y hasta el fondo, al centro del corazón del Poposcomi, se ve su llamita roja. Entonces le digo, voy a prender tu corazón, Huehueteotl, ¿no? La sabiduría y el calor, entonces, para que calientes el mío y los que estén a mi entorno y a mi alrededor, y más allá. Y así, en cada que iba yo a echarle el pericón para que permaneciera desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche para que fueran 13 horas, ¿no? Así estuve yendo en ratitos y le ponía y otra vez una intención. No les sé decir todas las intenciones, pero es lo que va saliendo del corazón en ese momento, haciéndolo con una conciencia. Entonces ya no son el mismo, ya va cambiando y nunca vas a sentir el vacío, la soledad, o el desamor, o nada, sino vas a vivir en un entorno así como tranquilo, lleno, pacificado. Tu mirada va a ser diferente, hacia las demás personas y de igual manera. Ya no le dices a aquel que me está haciendo daño, lo maldices o dices cosas, sino lo contrario, mejor que su mirada voltee hacia otro lado, que sus pies lo lleven hacia otro lado más hermosos para que alimente su espíritu, ¿no? Entonces así cosas que ya no es lo mismo, ya no es. Entonces, esa es mi experiencia y aparte, cada que iba, después de las 12, digo, yo sé que es en el día, pero también hacía desde las 6 de la mañana, hacía el acecho y limpiando mi cueva, ¿no? Limpiando mi cueva, el lugar donde estoy visualizando en esa pose de Ocelot, visualizando que el viento limpia mi espacio, mi cueva donde me siento tranquilo, mi hogar donde permanezco con la familia, y mi hogar, el mundo,
en mi hogar. Entonces empiezo a limpiar y visualizar, ¿no? Con ese acecho y otra vez 5 minutos, un rato y me iba a hacer limpiando, sacando todo lo que no necesito para que fluya todo en este tiempo, ¿no? De barrer con lo que uno quiere y especial por lo de las hojas que va a dejar, que se quedan dentro de uno, que ya no necesita, los malos pensamientos, los digo, esos pensamientos a veces que se repiten, ¿no? Por el entorno de la ciudad o donde está uno viviendo, ¿no? Entonces, pues limpiándolos y cambiándolos. Entonces ya no es lo mismo. Ese es parte del día de ayer. Hoy me tocó destapar una tubería de un tubo de un tubo que baja de arriba hacia abajo y estaba tapado con muchas, pues, agua sucia. Entonces lo tuve que cortar. Y esto va lo mismo, que ya no es el mismo pensamiento. Lo corté y salía poquita agua negra y olorosa, ¿no? A agua estancada, lodo, comida y todo eso. Entonces no es un aroma agradable, más sin en cambio lo tenía que hacer, ¿no? Para que fluyera. Entonces lo corté y al cortarlo baja todo pero así fuerte y bota al piso y me bota en la cara, pero así literal. Entonces, pues olía feo. Entonces, dije, pues si no eres Tezcatlipoca, entonces ¿quién eres, no? Entonces ya no es lo mismo, dije, o sea, me estás diciendo que tengo que destapar mi tubería, o sea, ya no es ya no lo veo como que me dio asco, sino pues que me tenía que lavar, pero sí, proteger, ¿no? Entonces, de alguna manera dije, me estás diciendo que tengo que destapar mi tubería para que toda esa agua estancada fluya. Entonces, sí, pues me dediqué, venía en camino, hago 2 horas del camino hacia a su casa y a mi casa, y y dije, pues, ¿cómo puedo destapar las cosas que quedan pendientes? A lo mejor, para que se destape toda esa suciedad, ¿no? Que tiene uno en la cabeza, o en el pensamiento, en las acciones, o en el ver, ¿no? Entonces, empezar a trabajar, ya no lo veo como ahora como algo, negativo, sino que en la metáfora tengo que hacer algo positivo para que empezar a crear todo eso. Y esto es algo de mi diario, vivir como decir, ya no es el mismo, no, ya no es el mismo, ya no se puede actuar de la misma manera. Eso es todo, temas tiene, Tlazocamati. Los Ocamati Nognitzin, sí, es que tenemos que evolucionar, hermanitos, ¿no? Y justamente el ejemplo de la cañería o del tubo, eso es. Vamos acumulando rencores, vamos acumulando toda esa basura emocional, espiritual. Pues hay que destapar esa cañería. Va a oler malito, sí, pero es mejor lavarlo, ¿no? Hermanito Víctor, por favor. Lazo Kamati, Temashani, Lapo Yawalti, Temashani. Temashani, en esta pregunta que nos pidió pues que si podíamos decir algo acerca de si somos las mismas personas, pues yo quería decir algo rápido, ¿verdad? Y pues para tratarlo de hacer lo más rápido posible es de que no, soy la misma persona, pero soy una mejor persona. Sigo con defectos, pero ahora sé cómo puedo controlar mis defectos gracias a todas las enseñanzas, gracias a esa ventana que usted de una manera tan profesional, tan humilde, tan bonita, tan llena de amor, nos ha permitido para poder ver y conocer la cosmología de los abuelos, que es un tesoro, ¿no? Ah, decirle a usted gracias de una cosa es no decirle gracias de 10,000, Temashani. Entonces, no se le puede en realidad solamente decir gracias de unas cuantas cosas, porque en realidad sus enseñanzas a mí en lo personal me han ayudado bastante a crecer en muchos aspectos. Ah, una de las cosas que sí me gustaría decirle, darle las gracias, es
la enseñanza que nos da constantemente del trabajo, de estar trabajando continuamente, y lo hace usted con el día a día, ¿verdad? Que está haciendo constantemente cosas, en este momento, ¿verdad? En especial, está usted enfermo, no se siente muy bien, pero de todas maneras está aquí enseñándonos. Y eso, pues para mí, honestamente, del corazón le digo muchísimas gracias de corazón, Tamashriani, porque es una enseñanza de sacrificio personal cuando usted puede estar haciendo otra cosa que, pues, que obviamente lo haga sentir un poco mejor. Entonces, esa es una enseñanza muy grande para mí, y muchas gracias por ella, Temashani. No le quito su tiempo. Las Okamati no Nitsi. No, pues sí, es que, como les digo, cuando tú amas algo, hacer algo, el tiempo a veces no te alcanza y el tiempo dices, caramba, este día lo disfruté, lo máximo, ¿no? Mi pensamiento hasta estos momentos, digo, el día de hoy disfrutaré al máximo todo lo que hago. Al final del día, en la noche antes de descansar, yo tengo todavía que dar mi ofrendita de vela, de palabra a los ancestros. Decir, hoy di todo, todo por el todo. Hoy me entregué y entregué lo poquitito, lo mucho que yo tenía para los que de una u otra forma están conmigo. Pero jamás iré a la cama, jamás iré a mi petatito, ¿no? A decir, híjole, pude haber dado más, pero no, di lo que yo tenía que dar. Y si las cosas no se dieron, no hay problema, todo es perfecto. Hermanito Pedro, por favor. Sí, lo escuchamos allá. Sí, hermanito, adelante, lo escuchamos. Mm, No, no se escucha muy bien, hermanito. Ahora sí ya lo escuchamos bien, hermanito. Bienvenido.
La Socamati Nonitsim, la Socamati Miek, le agradecemos por su compartir, le agradecemos por sus ánimos y pues aquí estamos, hermanitos. Entonces, Timoitas que mostan Okniwan, nos vemos mañana, hermanitos, a las 8. Vamos a hacer un ejercicio de cómo hacer un tonal. A los que nos gusten acompañar, nos vemos mañana a las 8. Timoitas que mostla, no me estás otra y canoche no yolo. Shimosewikan, Matimosewikan. Hasta mañana, hermanitos. Timoitas que no nevan. Timoitas que mostla. Timoitas que no nevan. Se ubican. Descansa.